Hola, ¿qué tal, colega? Hoy vamos a hablar del tema subtitulado. Tarea que parece bastante engorrosa, pero si conocemos algunos trucos del oficio y algunas técnicas, es muy probable que toda esta faena se nos haga bastante más llevadera. Todo cambió desde que se pudo digitalizar, por ejemplo, el texto de un guión. Y en ese caso no podemos olvidar que tenemos la ventaja de la transferencia de datos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si tenemos, por ejemplo, el libreto, tenemos el guión, podemos obviamente utilizarlo como fuente primordial de nuestro trabajo. Obviamente, en primer lugar, debemos atender que en el libreto, en el guión que vamos a utilizar, obviamente esté gramáticamente y ortográficamente correcto y que por supuesto coincida con el elemento fílmico. Una vez que nos aseguramos este tipo de fase de trabajo, luego simplemente es copiar y pegar en nuestro programa titulador, por decirlo de algún modo. Avi trae su propio titulador, podemos copiar línea por línea desde el libreto y pegarla en nuestro titulador y desde el titulador mismo, obviamente, tratar de setear una tipografía que sea legible. La legibilidad obviamente es un elemento esencial a tener en cuenta. Por eso debemos ser contrastantes con respecto a su tipografía, elegir blanco con sombras o con bordes negros. De hecho, se usa también bastante el amarillo con bordes negros. En todo caso, siempre tenemos que atender justamente eso, que no quede un elemento confuso con respecto al back, que se distinga de la película y que en todo caso, cualquier fondo que tenga la película, en todo caso, sea legible. En muchos casos se utilizan títulos blancos, sin ningún tipo de sombra o borde, y cuando tenemos un fondo blanco, no se entiende absolutamente nada. Yo recomiendo en todo caso, por lo menos usar una sombra para ese subtítulo, un borde sería lo más recomendado. Y bueno, y tratar de trabajar página por página para que no comprometamos todo el trabajo. Podemos llamar a cada línea por un número de página y vamos a ir acomodando luego eso en el timeline, utilizando el audio, utilizando la gráfica del audio. Podemos trabajar con lupa en nuestro timeline y de algún modo poder identificar los segmentos gráficos de ese audio para darle la duración, que es muy importante eso, de lo que se está diciendo. Tener en cuenta que las frases de varios renglones obviamente tienen que tener una duración bastante más larga y tratar de practicar la lectura una vez hecho el texto y ver que justamente somos fieles a los tiempos justamente de exposición de la película. Si llegara a ser el caso que no estamos trabajando con Avi o algún tipo de titulador, bien podemos usar Photoshop. Abrimos el programa, pedimos un documento nuevo transparente del tamaño de la norma correspondiente, en el caso de ser PAL, de 720 píxeles por 576, en el caso de estar trabajando en HD, pedir un documento nuevo transparente de 1920 píxeles por 1080 y marcar un área de seguridad. Es muy importante determinar un área de seguridad para tener una verdadera referencia con respecto a la posición de tamaño y de lugar con respecto al subtítulo. Una vez confeccionado el subtítulo, podemos guardarlo como TGA
También podemos guardarlo como PSD. Estimativamente, cualquier programa de edición va a reconocer esos documentos como transparentes. Yo recomiendo como PSD porque a la hora de editar, si notamos que hay algún error mecanográfico, ortográfico o lo que sea, podemos volver a Photoshop y corregirlo.